Futboleros, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es jueves de Conoce a tu equipo en 10 pasos. Y así es, señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar del Sevilla Fútbol Club y comenzamos. Así es, futboleros, el día de hoy, que es jueves de Conoce a tu equipo en 10 pasos, vamos a hablar del campeón de la Europa League, el Sevilla Fútbol Club. Así es, señores, y todos los jueves vamos a tener un equipo diferente, pero en esta ocasión vamos a dar inicio con el equipo de Nervión. Y vamos a empezar, como siempre, por su historia. El Sevilla Fútbol Club fue fundado en 1890, pero, dato curioso, no fue registrado oficialmente como equipo español hasta 1905. Por aquel entonces, como lo vimos con el equipo de Huelva en el otro video de históricos, la zona de Andalucía estaba llena de trabajadores ingleses. Entonces un grupo de ingleses se juntan, deciden hacer un equipo de fútbol específicamente, porque era muy común que en ese entonces los equipos empezaran jugando rugby y después empezaran a jugar fútbol. Este era propiamente de fútbol, solamente de fútbol, y deciden que van a generar el equipo, 2, generar estatutos correctos para poderlo registrar ante la Football Association en Inglaterra. Y después, pues bueno, necesitaban jugar un partido. Ya que tenían todo esto, el grupo formado, los estatutos formados, ya tenían su primer presidente, que fue Edward Farquharson Johnston. Ahí es cuando deciden jugar su primer partido oficial. Y de hecho fue el primer partido oficial de toda España. Fue un Sevilla contra el Huelva. El presidente Johnston fue el árbitro en ese partido y el Sevilla se terminó imponiendo 2-0 en ese primer encuentro español. Ahora bien, les había mencionado, no fue hasta 1905 que fue un equipo oficial en España. ¿Por qué? Porque no fue hasta 1902 donde el Real Madrid decide generar una competencia que hoy se le conoce como la Copa del Rey, y ahí es cuando empieza como oficialmente a generar un registro de equipos españoles y se empieza a crear la liga. Por eso ahí tenemos una discrepancia de cuándo fue que se fundó, si fue en 1890 o cuando estaba registrado oficialmente en 1905. Esto es un poquitito de historia del Sevilla. Nos vamos a ir ahora con su escudo. El escudo del equipo de Nervión realmente no ha sufrido muchísimos cambios a lo largo de la historia. Desde 1908 más o menos fue que diseñaron este primer escudo, que era circular. Eran 2 círculos que contenían las siglas SFC, Sevilla Fútbol Club. Y por ahí de 1921-22 más o menos es cuando se diseña este siguiente escudo. Este escudo desde el 22 hasta hoy en día básicamente tiene casi 100 años. No ha sufrido muchísimos cambios, han sido detalles mínimos, como por ejemplo el balón del centro de repente cambió. Originalmente era un modelo, después lo hicieron como un balón un poquito más genérico y en dorado. Las franjas de la parte de abajo en algún momento eran menos, ahorita son 11, pero vamos a desglosarlo un poquito. En la parte de hasta arriba tenemos 2 elementos representativos. Primero, de aquel lado tenemos el tema de que son 3 santos. ¿Quiénes son? Son San Isidoro, San Leandro y San Fernando. Ellos están en la bandera de Sevilla. De este lado tenemos las siglas de SFC, que eran las originales del primer logo que les enseñé. Y en la parte de abajo, como les había mencionado, 11 franjas, 6 de ellas son blancas y 6 de ellas son rojas. Y en la parte del medio, un balón como en el que se usaba originalmente, que eran balones de cuero, nada más que en este caso está pintado de dorado. Esto es todo por el escudo y ahora vamos a ver un poquito de su uniforme. Este uniforme del equipo de Nervión, del Sevilla Fútbol Club, realmente no ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia. Originalmente cuando se funda, pues lo más sencillo de conseguir era camisa blanca, short blanco y medias negras. Y podemos observar en la tabla que les voy a dejar ahorita que básicamente no ha cambiado muchísimo, salvo en algún momento que tuvieron medias blancas, pero regresaron luego a las medias negras. El equipo siempre se ha mantenido jugando todo de blanco, salvo cuando empezaron a incluir detalles rojos en la equipación. Y bueno, pues podemos decir que se ha mantenido muchísimo la tradición. Evidentemente este es el equipo de local, normalmente el equipo de visitante es rojo, pero actualmente el uniforme se ve más o menos así. La verdad es una playera muy linda. Pueden ver el video de las mejores playeras de la Liga Española y van a ver que está muy bien situado, porque en Futboleros Social Club nos gustó muchísimo este uniforme.
Y así es, futboleros, ya revisamos un poquito de la historia del escudo y del uniforme. Que sigue el estadio. El club sevillista juega en el Ramón Sánchez Pizjuán, ubicado en el barrio de Nervión, en Sevilla, evidentemente. Por eso les dicen que es el club de Nervión. Este estadio lleva el nombre de uno de los presidentes del Sevilla. Se inaugura en 1958, pero en 1956 este presidente, Ramón Sánchez Pizjuán, muere súbitamente y bueno, pues tratan de hacer honor a este señor poniéndole el nombre al estadio. Tiene un aforo de 43.883 aficionados. Realmente antes era mucho más, pero empezó a sufrir algunas modificaciones y bueno, pues después de que la FIFA prohibiera que hubiera personas paradas en un estadio, pues obviamente pues se achicó muchísimo más el aforo. Algo curioso que tiene este estadio es que con motivos del Mundial de 1982 en España se manda a construir un mural en el estadio Sánchez Pizjuán. Y esta pieza es una brutalidad. Tiene 450 metros cuadrados de construcción, o sea, abarca 450 metros cuadrados, está muy grande. Y bueno, en él podemos ver evidentemente el escudo del Sevilla, más aparte 58 escudos, tanto de la Liga Española como de algunos cuantos clubes europeos. Y por ahí podemos ver que está escondidito el escudo del gran rival, justamente detrás del escudo del Stade Rennais. En el siguiente punto vamos a hablar un poquitito de lo que significa el Sevilla. Y bueno, como pudimos ver aquí por ejemplo con el homenaje de a Ramón Sánchez Pizjuán, es que justamente es eso. El Sevilla es un equipo muy de su gente, es un equipo muy de su afición. En Sevilla el fútbol es religión y se es del Sevilla o del gran rival, que eso lo vamos a ver en el siguiente paso. Pero normalmente los jugadores son muy implicados, hay una relación muy estrecha entre club, jugadores y afición. Y justamente hablando del rival, el máximo rival del Sevilla Fútbol Club es el Real Betis Balompié. En Sevilla, como se los había mencionado, o eres del Sevilla o eres del Betis. No hay de otras, no hay medias tintas y son duelos de muchísima relevancia localmente. El Betis básicamente es como un fragmento del Sevilla que se separó por una disputa local que hubo. Creo que era que no aceptaron la entrada al equipo de Sevilla al hijo de un obrero y pues básicamente ahí hubo una discrepancia, se terminaron separando. Y este derbi se ha suscitado en primera división 97 ocasiones. 46 son para el Sevilla, 22 para el Betis y 33 han terminado en empate. Ahora bien, futboleros, ya que vimos quién era el gran rival del Sevilla, ahora vamos a ver qué tal andan de títulos. Porque la verdad, aquí les dejo la tabla. Es un equipo que no es muy ganador en España, le ha ido muy bien en Europa últimamente, pero pues digamos que nunca fue el equipo rico, tampoco ha sido un equipo de grandísimas estrellas. Es una institución que ha tenido muchísimos altibajos. Podemos decir básicamente que el cuadro de Nervión siempre está ahí en primera división intentándolo, sin ser el favorito a ganarse las ligas. ¿Por qué? Tiene una liga española que la ganó en el 45, bien podemos decir que tiene varios subcampeonatos. Tiene 5 Copas del Rey, que las primeras las ganaron en los 30s y en los 40s, y las últimas 2 fue en 2007 y 2010. Pero aquí se viene lo bueno, tiene 6 Europa Leagues, y fueron en 2006, en 2007, en 2014, 15, 16 y 20. Obviamente, porque por eso estamos haciendo este video. Pero, pues bueno, tiene 6 Copas de Europa en los últimos 20 años. Esto demuestra un gran trabajo en esta institución en los últimos 20 años. Eso nos lleva al siguiente paso para que conozcas un poquito más del Sevilla. Te voy a hablar muy rápido de una personalidad que es muy importante para la historia del Sevilla Fútbol Club. Y estoy hablando de Roberto Alés. Sería muy sencillo que te hablara de delanteros, de porteros, de defensas, pero realmente sí hubo una persona que hizo un cambio importante en este club. Es Roberto Alés. Fue presidente en el 2000, había sido consejero de juntas anteriores, pero había tenido muchísimas disputas. De hecho, el Sevilla en el 95 desciende a segunda división y digamos que la época de los 90 no fue la mejor década para el Sevilla. Tuvieron administraciones muy malas y en el 2000, en segunda división, Roberto Alés toma el equipo, pero empieza a tomar 2 decisiones que fueron muy criticadas y que eran de altísimo riesgo. Primero, instaura como director deportivo a un personaje sevillista conocido como Monchi y anuncia que Joaquín Caparrós va a ser
entrenador del equipo. ¿Por qué era tan arriesgada esta apuesta? Porque eran dos personajes que en el entorno específico de ese momento no es que tuvieran muchísima experiencia. Caparrós venía de algunas experiencias en el Villarreal, casi todas en segunda división, y Monchi pues era muy joven. Hoy podemos decir, para los que estén más o menos enterados del panorama del mercado de fichajes y este tipo de cosas, Monchi es uno de los directores deportivos más famosos del fútbol mundial. Tiene ahí una filosofía de cómo maneja el equipo de Sevilla, porque específicamente tiene una para el Sevilla, que de hecho les voy a dejar aquí en los comentarios el link a un masterclass de Monchi, porque es muy interesante. La verdad está súper interesante cómo ve el fútbol este cuate, cómo de repente consigue jugadores, o sea, cuáles son sus filosofías para contratar jugadores, si son jugadores jóvenes con mucha plusvalía, si son estrellas consolidadas, en qué proporción lo hago. Básicamente, tres personas que moldearon el Sevilla moderno y que lo ha llevado a tener tantos éxitos en Europa son estos tres: Roberto Alés, que desafortunadamente, que en paz descanse, ya falleció; Monchi y Joaquín Caparrós, que estuvo hasta 2005 entrenando al equipo y lo levantó desde la segunda división hasta llevarlo, bueno, pues realmente no lo ganaron con él, pero en 2006 se llevan su primera Copa de Europa. Esta tripleta es crucial en la historia del Sevilla. Acuérdense de esos tres nombres: Roberto Alés, Monchi y Joaquín Caparrós. Ahora bien, como nuestro siguiente paso, vamos a revisar un poquito del archivo y vamos a hablar de números del Sevilla. Les vamos a traer tres datos. Primero, el jugador que más partidos tiene en el Sevilla Fútbol Club se llama Jesús Navas, que es un mítico del Sevilla, es canterano del Sevilla, tiene 524 partidos jugados con la playera del Sevilla. ¿Quién es su máximo anotador? Volvemos aquí a los datos medio rocambolescos, que a ver si cuentan o no cuentan. Pero realmente el máximo anotador del Sevilla es Campanal. Esto sucede en la década de los 40 y anota 214 goles. Pero ¿cuál es el truco? Realmente en las listas no va a aparecer como el máximo goleador, porque de estos 214, muchos fueron en segunda división. Entonces realmente la posición del máximo goleador del Sevilla en primera división es Juan Arza Íñigo. Anotó 181 goles en 347 partidos. Ahora sí, todos de primera división. Entonces el máximo anotador del Sevilla es Juan Arza Íñigo. El máximo goleador global, digamos, del Sevilla entre primera y segunda división es Campanal, con 214 anotaciones. Y bueno, para cerrar este video, vamos a ver cómo luce actualmente el equipo sevillista, y se ve más o menos así. Este es el Sevilla 2021, futboleros, ya lo deberían conocer porque bueno, pues ya vamos adelantadillos en las jornadas. Pero están dirigidos por Julen Lopetegui, técnico español. Este técnico español que pues bueno, es muy famoso, últimamente sonó muchísimo por cómo salió de la selección española para irse al equipo del Real Madrid, que bueno, no le fue muy bien el equipo merengue, pero hoy por hoy trae las riendas del cuadro de Nervión, y normalmente este equipo lo para con un 4-3-3. Les voy a recitar. Ahí tenemos a los titulares, del otro lado tenemos a los suplentes. Misma dinámica que con el Bayern de Múnich, que aquí tienen la banderita para que vayan a ver los 10 datos del Bayern de Múnich. Los que están en blanco eran jugadores que ya estaban en el equipo. Los que están en amarillo son jugadores que acaban de llegar esta temporada, y los que están en naranja son jugadores que estuvieron cedidos la temporada pasada y esta temporada pues ya son oficialmente jugadores del Sevilla, ¿no? Ya se hicieron con la totalidad de los derechos de estos jugadores. Y tal es el caso de la portería. Bono, que es un portero marroquí / canadiense, más o menos, que la verdad fue uno de los grandes artífices de que este Sevilla lograra hacerse con el título de la Europa League, con unas participaciones muy solventes. Se hacen oficialmente con los servicios de este jugador. Nos vamos a la defensa. Reconvertido al lateral derecho tenemos a Jesús Navas, que era un jugador muchísimo más cargado hacia la parte de adelante, que era un extremo. Y pues bueno, hoy por hoy juega en una lateral, siendo una pieza clave en el esquema defensivo de Lopetegui. En la central tenemos a dos centrales que se los estuvo peleando toda Europa: Jules Koundé, que sonaba que se podía ir al Manchester City, o Diego Carlos, que sonó que hubo nombres de todos los equipos de Europa, desde el Madrid, Barcelona, el Inter, muchísimos equipos que se quisieron hacer de estos dos centrales, y
Palmas para Monchi, que logra retener a estas dos piezas clave. Y por el lateral izquierdo tenemos a Escudero. En la posición de pivote tenemos a Fernando, exjugador del Manchester City en algún momento. Y en la zona de interiores tenemos como titulares a Rakitic y a Jordan. La verdad, estos puestos cambian muchos básicamente en esta temporada por el estado físico de Iván Rakitic, donde podemos ver muchísimo a Franco Vázquez o a Oliver Torres en esa posición. Pero bueno, tiene material de sobra en la media el Julen Lopetegui para hacer un gran trabajo. En la parte de adelante, Lucas Ocampos, que la temporada pasada hizo un temporadón. La verdad le fue muy bien, hizo muchos goles y dentro de este esquema pues tiene muchísima libertad este jugador. Eso hace que pues bueno, se vuelva un jugador muy peligroso cerca del área. Luuk de Jong, que si bien es un delantero que le costó un poquito de trabajo acoplarse desde su llegada al Sevilla, no es un delantero que haya metido muchísimos goles, pero digamos que es un poste que ayuda muchísimo a los extremos para que puedan hacer su trabajo, apoyado obviamente también de las posibles inclusiones de Munir El Haddadi o de Youssef En-Nesyri, que pues son recambios naturales para la posición de delantero y que definitivamente también en esta temporada ayuda muchísimo la incorporación de Carlos Fernández, que la temporada pasada estuvo cedido, y este jovencito pues bueno, creo que viene a darle muchísimo aire a esta delantera del Sevilla. Y por último tenemos en el extremo derecho a Suso, que está en naranja porque era del Milan y esta temporada oficialmente ya es jugador del Sevilla. ¿Quién es el jugador más caro del Sevilla? Está compartida esa posición, 25 millones de euros cada uno. Fue Ronnie López, que ni siquiera juega en el Sevilla, está prestado en el Niza, y Jules Koundé, que lo vimos en la central. Y bueno, futboleros, así se ve más o menos el Sevilla 2021. Es un Sevilla que viene haciendo las cosas muy bien. Acá el último partido que jugaron fue contra el Barcelona y fue un juegazo. También dieron un juegazo contra el Bayern de Múnich, que desafortunadamente perdieron esa Supercopa en el segundo tiempo extra y a muy pocos minutos de irse a los penales. Pero bueno, este Sevilla de Julen Lopetegui, a pesar de haber tenido una baja muy sensible como la de Ever Banega, tienen un recambio bastante interesante como lo es Iván Rakitic. Y cuidado con el Sevilla esta temporada, no me he cansado de decírselo. Pueden pasar a ver también el video de predicciones de Futboleros Social Club, porque creo que el Sevilla va a hacer un gran trabajo esta temporada. Definitivamente no creo que vaya a llegar a ser campeón, uno nunca sabe, pero en Futboleros Social Club le tenemos mucha fe y lo pusimos muy alto en la tabla de clasificación. Y pues nada, futboleros, con esto vamos a terminar este video. Muchísimas gracias, espero que te haya gustado muchísimo y que hayas aprendido algo nuevo de este gran club español. Y pues nada, ya sabes cómo funciona esto. Déjame en los comentarios a ver qué te pareció. Punto número 1. Y punto número 2, compártele este video a tus amigos futboleros para que cada vez el club se haga más grande. Señoras y señores, yo soy Raúl Pazzi, muchísimas gracias, espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos el próximo martes, ya lo saben. Esto fue Futboleros Social Club, muchísimas gracias, adiós.